Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go. Muy buenas, hoy os traigo una selección de fragancias muy top para este otoño, fragancias muy elegantes y llamativas, que son idóneas para tus eventos más especiales, para que huelas fino y elegante. Son perfumes de caballero trajeado a un precio económico y con una calidad altísima, fragancias muy interesantes. Como siempre, voy a procurar de traer distintas marcas, precios y olores para que haya variedad y diferentes estilos, y todo eso sin tratar de arruinarnos en el intento, porque oler bien no significa gastarse mucho dinero. En esta reseña nos vamos a centrar en perfumes más elegantes, explicando sus olores, rendimientos y parecidos, todo eso de manera resumida, así que sin más preámbulos, recuerda darme un like si te gusta este tipo de vídeos y tras eso, comenzamos. La primera fragancia de la lista pertenece a la casa Zara y es Imperial Purple, un aroma del estilo de Dior Homme, pero con alguna diferencia. Nos encontramos con una fragancia floral amaderada que destaca por una salida muy intensa con un iris como nota destacada, que es sin duda la nota protagonista de la fragancia. Su corazón, ya más suave, se le nota algo especiado y muy marcado por notas como el cuero, para terminar con un fondo más suave, ligeramente dulce, algo amaderado con notas como los cereales, las maderas y esa vainilla y praliné que le dan un toque ligeramente dulce y algo achocolatado. Es una fragancia que se ve elegante y con calidad. Tal vez donde flojea algo es en el rendimiento, pues tiene una duración en piel de algo más de 5 horas, donde se destaca sobre todo la primera hora. De ahí empieza a reducirse de forma progresiva hasta quedar más en la piel. No rinde mal para su precio, pero sin duda es donde flojea. En cuanto a sus parecidos, va en la línea de Dior Homme, pero son diferentes, pero es una buena referencia para que te hagas una idea de su olor. Y, en cuanto a sus usos, es una fragancia muy elegante, principalmente masculina, sin edad, algo más diurna e idónea para otoño o entretiempo. Es un aroma muy top, con calidad y elegancia que tiene una buena relación calidad-precio. La siguiente fragancia de la lista pertenece a la señora Borderline, una casa de imitaciones que destaca por hacer perfumes muy parecidos con buenas duraciones. En este caso te traigo la fragancia Chachos, una alternativa económica a Naxos de Serhoff, una fragancia aromática especiada que destaca por una salida algo cítrica con un tono dulce, con notas destacadas como el limón y la lavanda. Su corazón es muy rico y aromático, donde se destacan las notas de canela y miel, para terminar con un fondo más suave y cremoso con notas destacadas como el tabaco, el abatonga y la vainilla. Es un perfume muy agradable, algo dulce y elegante que denota mucha calidad. Además de ese aroma top, tiene una buena duración en piel, sobrepasa las 7 horas con una proyección moderada, pero que se hace notar. Es una fragancia unisex, algo más masculina y elegante, que se parece muchísimo a Naxos de Serhoff, una buena alternativa económica para su precio y que cumple y rinde muy bien, sin duda una muy buena fragancia elegante para este otoño, una top low cost. La siguiente fragancia de la lista pertenece a la casa Perfumare, otra casa de imitaciones muy buena, y es el Perfumare 8486, que equivale a Gentleman Givenchy Society, un perfumón, uno de mis favoritos y de los más destacados para este otoño. Este 8486 nos presenta un aroma aromático amaderado con una salida cremosita y suave con notas como el cardamomo y la vainilla. Su corazón es más verde con el narciso y el vetiver, para terminar con un fondo más suave, cremoso y amaderado con notas destacadas como el palo santo, el cedro y la vainilla. Es un perfume con una evolución muy buena, con un olor muy top que gusta muchísimo y genera muchos cumplidos, además de que tiene un buen rendimiento.
A mí esta versión me dura más de 6 horas en piel, con una protección moderada pero que se hace notar bien y al menos me dura igual o más que la versión original, muy buena. En cuanto a sus usos, la veo una fragancia más masculina, sin edad, muy elegante e idónea para otoño o entretiempo. Tiene un aroma muy top, es un clon literal de Gentleman Society que merece mucho la pena y rinde muy bien para su precio. Es una de mis fragancias favoritas y te la recomiendo, muy buena por su precio. La siguiente fragancia de la lista pertenece a la casa Jujaz y es el perfume Oud Oud, una alternativa económica a Oud Wood de Tom Ford. Es un poco más ligero y no tiene tanta calidad, pero para su precio está muy bien, al aire se parecen muchísimo. Esta Oud Oud nos presenta un aroma especiado amaderado con una salida intensa y especiada, con notas como el cardamomo y la pimienta. Tiene un corazón más amaderado, con esa madera de oud que le da un toque suave y cremoso, para terminar con un fondo muy amaderado, con notas como la madera de sándalo, el vetiver y el lavatonga. Es un perfume muy elegante que gusta muchísimo, llama la atención y genera muchos cumplidos, con una proyección moderada pero que se hace notar y con una duración en mi piel de algo más de 6 horas. La veo una fragancia bastante unisex, sin edad, muy elegante que es idónea para otoño e invierno. Es una muy buena alternativa económica a Oud Wood de Tom Ford, la veo muy elegante, sofisticada y que queda muy bien para tus mejores eventos. Sin duda, una fragancia con un olor muy bueno que destaca, muy interesante por su precio, te la recomiendo. La siguiente fragancia de la lista vuelve a pertenecer a la casa Zara y es el Magnificent Black, un perfume con un olor original que no tiene ningún parecido destacado, que huele muy bien y rinde fenomenal. Nos presenta un aroma ambarado amaderado con una salida floral mineral donde destacamos las notas minerales, la violeta, el jazmín y algo de iris, para terminar con un secado más amaderado, ambarado, algo oscuro, con notas como el vetiver, el cedro, el pachuli y el ámbar. Es una fragancia con una evolución muy buena, pero que es difícil de deducir su pirámide olfativa. Tiene un olor muy top y un rendimiento destacado, pues en piel sobrepasa las 7 horas con una proyección moderada en la que destacamos una salida muy intensa que alcanzará la hora. Hay que decir que en ropa se fija muy bien y dura muchísimo. La veo una fragancia masculina, sin edad y más orientada a la noche, idónea para este otoño e invierno. Es una fragancia muy buena que tiene mucha elegancia, con un olor diferente que llama mucho la atención y gusta. Sin duda, una fragancia muy buena para tus eventos. La siguiente fragancia de la lista es la más económica y pertenece a la casa Hilka. Hablo de la fragancia Domin, una equivalencia de Dior Homme que tiene calidad y rendimiento para su precio. Nos presenta un aroma aromático amaderado que destaca por una salida cítrico herbal muy especiada con notas como la bergamota, la lavanda y el cardamomo. Nos presenta un corazón floral y amaderados con notas como el iris, que es la nota predominante y más destacada de la fragancia, acompañada por el hibisco, para terminar con un fondo más amaderado y almizclado con notas como el vetiver, cedro, pachuli y la vainilla. Es una fragancia exquisita, muy elegante y sofisticada que gusta muchísimo. Esta versión de Hilka es más sintética, se la nota más pobre y sin tanta evolución y calidad, pero al aire sí que nos transmite ese olor característico de Dior Homme. Es una bomba por 6 euros. Además, no rinde nada mal, pues en mi piel sobrepasa las 6 horas con una proyección moderada. Pero ojo, se hace notar. La veo una fragancia unisex, sin edad, muy versátil y elegante, que tiene que estar en tu colección sí o sí. Es una fragancia muy buena por su precio, un top low cost. La siguiente fragancia de la lista también pertenece a la casa Perfumare y es la Perfumare 244, una equivalencia muy lograda que clava el olor de Gentleman Givenchy o de Parfum. Es un clon muy top, muy logrado y conseguido, huele exactamente igual.
Esta nos presenta un aroma especiado amaderado con una salida muy especiada e intensa con notas como la pimienta negra, la bergamota y la lavanda. Su corazón es más aromático y destaca por notas como el lirio, la canela y el clavo, para terminar con un fondo más amaderado, algo cremoso, con notas como la vainilla negra, el tulú, el benjuí y el abatonga. Es una fragancia con una salida intensa, pero con un secado exquisito, muy cálido y agradable, que se siente elegante y de calidad. En cuanto a su rendimiento, es una fragancia que cumple muy bien, pues pasa de la sexta hora en mi piel con una proyección moderada, pero que se hace notar bien. La veo una fragancia más masculina, sin edad, para eventos elegantes e idónea para otoño e invierno. Es una fragancia muy top que clava el olor de gentleman y que nos transmite una elegancia y seriedad descomunal. Un top de la perfumería, fragancia muy buena, te la recomiendo. Y ya para terminar y no hacer demasiado largo este vídeo, te voy a dejar dos joyas de origen árabe, con una calidad-precio alta y un olor elegante para tus eventos. La primera es Velvet Oud, una fragancia de la casa Latafa, que es una inspiración más suave y ligera de Hombre Leather de Tom Ford, una fragancia que se ve suave, elegante y sensual. Nos presenta un aroma cálido con una salida cítrica y un secado más acuerado amaderado con la madera de oud como nota destacada. Una fragancia cremosita y elegante que llama mucho la atención. Nos presenta una proyección moderada y una duración en piel que sobrepasa las 6 horas, con un aroma unisex muy versátil y elegante y idóneo para este otoño e invierno. Es una fragancia llamativa con una calidad-precio alta y un estilo elegante que llamará mucho la atención. Muy buena fragancia y del estilo de Hombre Leather. Y ya para terminar te traigo la fragancia Victory de la casa Armaf, una alternativa económica a Stronger With You de Giorgio Armani, un aroma muy similar y con una calidad bastante buena. Nos presenta un aroma muy frutal, muy llamativo y elegante con ese dulzor y amaderado final que tanto gusta y llama la atención y que es característico de Stronger With You. Sí es cierto que esta versión se le nota un poquito más light y de menor calidad, pero por su precio está muy bien y rinde bien, pues en mi piel sobrepasa la quinta-sexta hora con una proyección moderada, aunque sale muy bien y hay que tener cuidado con las atomizaciones. Es un aroma muy unisex, sin edad, más nocturno que gusta y enamora para este otoño e invierno. La veo una fragancia muy sexy con una calidad-precio alta y un rendimiento aceptable por su precio. Una buena alternativa económica a Stronger With You, muy buena. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré dos vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.